Estamos pantalla. Sí, me avisan si se mira, por favor. Si se mira todo. A ver, no escucho bien, no sé qué está pasando. ¿Me escuchan bien? Sí. Bien. Gracias. Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar hablando un poco de teoría de cuerpos para ir como pues avanzando, ¿no? Entonces vamos a decir que si nosotros tenemos K y F, bueno, estos son dos cuerpos, A ver si estoy grabando, ¿verdad? Sí. Son dos cuerpos y vamos a decir y K es un subcuerpo, Estoy escribiendo con es un subcuerpo de F. Ajá. Diremos que F es un cuerpo de extensión. Diremos que F es un cuerpo o campo de extensión. Por ahí en una clase les comentaba de esto, de K, y pues además vamos a decir que lo representamos, bueno, pues la notación, ¿no? Y lo vamos a representar por esta forma de acá. Vamos a representarlo, la notación, a ver, el Einstein, no me acuerdo cómo lo denotaba. Bueno, por si acaso lo voy a poner así. O lo voy a manejar de esta forma también. Lo voy a manejar de esta forma. O sea, no es como una contención, sino que es como bueno, es la extensión de campo, pero creo que nos vamos a quedar con... No, es que esta me parece... Me parece el grupo cociente. Esta me parece... Bueno, ya vamos a arreglar este detalle de inicio. Entonces vamos a llamaremos lo voy a nombrar así por mientras, F de K, una extensión de cuerpo, una extensión de cuerpos de K. Entonces, bien, el lema sencillo, para comenzar, vamos a decir que si F es una extensión, bueno, F sobre K es una extensión de cuerpos, es una extensión de cuerpos. Entonces, Carlos. hola, Se quedó, ¿se dime? ¿Quedó pegado? Sí, se quedó pegado. Es que estoy teniendo problemas técnicos, no sé si... ¿quién es? Déjeme quitar los datos de mi teléfono, a ver si eso ayuda. Entonces, va, seguimos. Vamos a tener una extensión, bueno, esta cosa de acá es una extensión de cuerpos, entonces F tiene una estructura, que esto nos interesa, estructura de espacio vectorial, Ya lo logré con eso, entonces vamos a pensarlo así. Prueba. ¿Sí me escuchan bien y sí se mira la pantalla? Ahorita sí.
Bien, entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Bueno, ya tenemos la definición. Bueno, nosotros tenemos dos cuerpos o campos y K es un subcuerpo de F. Diremos que F es un cuerpo de extensión de K y lo representamos de esta forma. Con esto, pues voy a dar un lema, pues para acercarnos a lo que es otra estructura algebraica, pues que ya lo hemos manejado anteriormente, pues que son los espacios vectoriales, ¿no? Bien, lo que me está diciendo esto es que, bien, nosotros tenemos una extensión de campos me gusta más, entonces F tiene una estructura de espacio vectorial sobre F, B sobre K, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cuál es la manera más natural de encontrarme con una estructura algebraica, con otra distinta? Tengo una y pues si quiero encontrarme con otra, ¿cuál será? Lo de toda la vida, ¿no? Sería homomorfismo. Entonces, consideremos, la prueba viene de esta forma. Consideremos un homomorfismo. Un homomorfismo. Vamos a llamarlo así, ¿sí? Este que va. Entonces, ¿qué me dice un espacio vectorial sobre F? ¿Qué me diría una transformación lineal de un espacio vectorial a otro? O sea, creo que es como que más que un juego de palabras, ¿no? Lo que voy a decir es que luego todo espacio vectorial sobre F, sobre F, espacio vectorial sobre K. ¿Y qué nos da, sobre K? ¿Y qué nos garantiza esto? Pues este homomorfismo, ¿no? Ya sabemos cómo es ese homomorfismo. Ya sabemos cómo se maneja ese homomorfismo. Pues un campo, ya sabemos cómo también las propiedades que tiene. De hecho, un campo pues arrastra propiedades de un anillo y pues las propiedades bajo homomorfismo de anillos pues funcionan muy bien. Entonces no hay problema con todo eso. Y pues de alguna u otra manera, como se puede ampliar una estructura algebraica a un espacio vectorial, o sea, más generalizado, entonces eso me garantiza que F es un espacio vectorial sobre K. ¿Sí? Esta es la prueba, ¿sí? Entonces, vamos a decir que si K, bueno, esta extensión de campos, ¿sí? Es una extensión, ¿sí? Esto de acá es una extensión. Bueno, ya lo puse con cuerpos, ¿no? De cuerpos, lo voy a mantener con cuerpos. Bueno, vamos a llamamos grado de F, sobre K a la dimensión de F, a la dimensión de F, como espacio vectorial, como un espacio vectorial. Bien, bueno, esto tiene que ir sobre F, ¿sí? A ver, perdón, estoy sobre K, perdón. Este va a ser sobre K. Va. Entonces, lo vamos a representar de esta forma. Vamos a tomar a F,
estos puntos de acá, ¿sí? Cuando esta cosa, cuando esto que acabamos de definir, a ver, la dimensión de f con un espacio vectorial sobre k es finito, bueno, ahí pues tenemos que acordarnos de lo que es una combinación lineal, independencia lineal, porque a nosotros nos interesa algo que son bases de espacios vectoriales. Y estas bases que nos dicen, bueno, bueno, de hecho, en espacios vectoriales finitos, pues son una gran herramienta para conocer la estructura, ¿sí? Entonces, por eso, pues lo estamos pidiendo finito. Por el momento, pues hay su forma de trabajarlo de manera, ¿cómo se llama? Generalizada, que esa cosa sea infinita, pero pues ahorita no nos va a interesar eso, ¿sí? Bien, ahora vamos a decir que la extensión, decimos que la extensión es finita, esta cosa de acá es finita, en otro caso la extensión se llama infinita. Infinita. Va. Entonces, una cadena ¿se acuerdan que de hecho yo había partido de que nosotros podíamos extender los racionales, a ver, bueno, lo voy a poner así mejor generalizado, ya después vamos a ver si funciona o no. Una cadena, una cadena de subcuerpos de, sub- de subcuerpos de un cuerpo, pensémoslo F, y lo podemos denotar como F sub m. De esta forma, ¿no? Voy a poner un cuerpo, F sub 0, este pues es una extensión de cuerpo con F sub 1, esta es una extensión de cuerpo con F sub 2 y pues así nos podemos ir, ¿no? Análogamente hasta nuestro cuerpo mayor que es Fm, que lo llamamos F. Sí, esto se llama una torre de cuerpos. Se llama una torre de cuerpos. Acá solo estamos formalizando ideas, ¿sí? El cuerpo F sub 0, el cuerpo F sub 0 se llama cuerpo base. Va. Entonces, va, otro lema. Vamos a irnos con lemas. Vamos a decir que si nosotros tenemos acá, que es una extensión de cuerpo sobre F, y F es una extensión de cuerpo sobre E, es una torre de cuerpos, es una torre de cuerpos. Entonces, las siguientes cosas son equivalentes. Son equivalentes, podríamos llamarlo A, vamos a extender A con K, es una extensión finita, es una extensión, a ver, finita, ajá, y pues podríamos decir que la otra equivalencia me va a decir que F, esta sería sobre F sobre K y E sobre F, ajá, son extensiones finitas, son extensiones finitas y además
además tenemos que en este caso, se verifica, no sé por qué no, verifica que, a ver, déjenme ver algo. ¿Dónde lo tengo? La dimensión de f como un espacio vectorial sobre K. Ajá. Entonces yo quiero ver que la dimensión de, en este caso, sobre un espacio vectorial K. Entonces, ajá, esta de acá, que es esta de acá. Solo déjenme ver una cosa. Ajá, entonces la dimensión de un espacio vectorial de E bajo K, esto va a ser igual a el producto de las dimensiones de E con F, ¿sí? Por la dimensión de F con K. Bien, entonces, ¿cómo se puede probar eso? Pues si estamos hablando de dimensión finita, repito, ¿cuáles eran los elementos que nos daban garantías de conocer un espacio vectorial mediante su dimensión? ¿Sí se acuerdan de eso? Kernel. No, eran justamente más bien las bases, lo que les mencionaba. Bueno, lo vamos a hacer así, vamos a pensarlo así. Vamos a ver, prueba, prueba, prueba. Vamos a suponer primero que A pasa, entonces queremos probar que, o sea, suponemos que A es cierto, hay que probar que B también es cierto. ¿Sí? O sea, que E bajo K, a ver, esta extensión de acá, bueno, esto de acá es una extensión finita, ¿no? Entonces, esto lo estamos suponiendo. Entonces, estas dos de acá son extensiones finitas. Pero si nosotros notamos, o sea, si vamos a ponerlo así, si esta expresión de acá es una extensión finita, es una extensión finita, ajá, supongamos que la dimensión de esa cosa, pues es, bueno, es finita, ¿no? Entonces la vamos a suponer que es algún n. Entonces, sabemos que f, ya que f es un espacio vectorial, por el primer lema que probamos. Ajá. Vamos a ponerlo de E. Ya estoy pegando las letras, teniendo espacio. Entonces, vamos a tener que la dimensión de F con respecto a acá, bueno, esto de acá va a ser menor que, ajá, sí, esto va a ser menor que n, menor o igual, ¿no? Menor o igual que n, y por otro lado, ¿no? Permítanme subir un poco acá, por eso puse esto de acá, este lema de acá. Si no, esa estructura, eso es lo que me está diciendo. Ahora bien, ¿eso por qué es posible? Pues nosotros podemos jugar mediante homomorfismo con dos estructuras algébricas, ¿no? En este caso, pues vemos que es que es un cuerpo
y pues eso lo podemos aumentar a un espacio vectorial. Pues, nosotros tenemos una cierta libertad o ventaja que están viviendo ahí, ¿sí? Entonces, lo que me está diciendo en esencia es que, bueno, esto es una extensión finita, suponemos que, bueno, que n es la dimensión de esa extensión, entonces f es un k subespacio por lo que tenemos arriba. Lo que tenemos es que, bueno, como es un como es un k subespacio vectorial de E, entonces esto tiene que ser menor o igual que n, ¿sí se entiende? Oh, no. Sí. Ok, bueno, porque sí es importante que me lleven el hilo en esta ocasión. Y vamos a decir, bueno, y por otro lado, hoy sí, por otro lado existe una base, que es finito, ¿no? Entonces, como es de dimensión finita, pues tenemos esa libertad. Existe una base de E, ajá, como, lo voy a poner así, como K, espacio vectorial, y la vamos a denotar así, sea esa base, E1, E2, y como es de dimensión n, entonces va a tener n elementos. Tenemos esta base. Estos elementos, los E sub k, ajá, a ver, no, se puede confundir. Los E sub k le voy a poner. Los E sub k son un sistema generado, eh, o mejor dicho, son un sistema de generadores, de ¿sí? Si se acuerdan, con la base podríamos generar todo el espacio, como F es un espacio vectorial, y pues aparte tendremos que, ajá, y por tanto, eh, esto de acá, la dimensión de esta extensión sería la extensión de E bajo F es menor o igual que N. A ver, entonces, y pues ya está, ¿no? Ya está. Si se fijan, pues esta salió abriendo pura definición y esta pues pensando en las bases de nuestro espacio vectorial. Ojo, que hay que tener en cuenta qué es lo que se está haciendo en trasfondo con todo eso. Con las bases, qué es lo que implica una base. Una base pues me genera todo el espacio. A ver, déjenme ver, esas teníamos dos opciones. Bueno, no me voy a meter a ese rollo, pero sí quería hacerlo reflejar. La dimensión de E tiene, bueno, es la dimensión de esa cosa es, no lo recuerdo. Ahora bien, queremos ver que B implica A, E implica A, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que estas dos cosas son extensiones finitas y pues hay que ver que esta de acá es una extensión finita también, ¿sí? Entonces, bueno, la misma receta, vamos a supongamos que la extensión, bueno, la dimensión de esta extensión de f de k va a ser igual a m, vamos a ponerle p, y la dimensión de la extensión como dos puntos f es igual a q, ¿sí? Consideramos bases,
Eso es lo que vamos a hacer, considerar bases. Consideremos bases y K. Vamos a considerar las bases de F como el que merece, pues en esta ocasión va a ser esta de acá, ¿no? Entonces, como K espacios vectoriales. Espacios vectoriales. Entonces, o vectorial, ¿no? Vectorial. Espacio vectorial. Entonces, y vamos a pensar a E como F espacio vectorial. Espacio vectorial. Y pues entonces esas bases las podemos ver como la primera es precedente de F, F1, hasta F sub P. La otra es precedente de E, va a ser igual a E1 hasta EQ. ¿Sí? Bueno, y estas respectivamente. Entonces, para un elemento X, para un elemento X que está viviendo en nuestro espacio E, existe o existen elementos X1, X2, hasta X sub m, estos que viven en el campo F, que verifican que es una combinación lineal de esto de acá, o sea que podemos ver X como, lo voy a poner así, lo voy a poner del lado derecho, va a ser X1 por E1 más X2 por E2 y así sucesivamente, ¿no? Una combinación lineal de ellos, hasta XN por EN. Bien, entonces voy a simplificar esa expresión. La voy a simplificar. A ver, perdón. Creo que estos los tengo que delimitar también. Estos están en el campo E, que son estos de acá, entonces van a ir hasta X sub Q, ¿sí? O para facilitarlo lo vamos a ver como la suma, o sea, esa cosa es una combinación lineal, ¿no? De los I cuando van a 1 hasta Q de los X sub I por E sub I, ¿sí? Esto pues para cada X sub I, donde pues I pertenece desde 1 hasta donde esos X están viviendo acá. Entonces, no, perdón, estos X están viviendo en F, entonces va a ser hasta, esto tengo que cuidar también, esto, hasta F sub P, ahí está, hasta X sub P. Entonces, estos van a ir hasta P. Bien, entonces, existen, vamos a poner las Y supra prima Y sub 1, Y supra prima Y sub 2, y así, hasta Y supra prima, hoy me estoy haciendo camote, Q, ¿sí? Estos que viven en el campo K, va, hoy sí, creo que sí, ya lo veo. Entonces, verificando lo siguiente, una combinación lineal de esta expresión para cada X sub I, fíjense bien,
para cada x sub i lo voy a representar como la sumatoria de los j desde 1 hasta p, ajá, de los y sub i j por, en esta ocasión necesito esta base de acá. Esta base de acá, entonces lo voy a poner por los f sub j. Bien, pero entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la siguiente expresión. Tenemos la expresión, si se fijan bien, pues esto es pura álgebra lineal, de x siguiente. Vamos a tomarlo así. Bueno, tenemos que x se puede ver como suma que tenemos acá, desde los i igual, desde 1 hasta q, por los x sub i de los e sub i. Pero esos e sub i, ¿cómo son? Bueno, esas cosas son, bueno, tenemos la suma de i igual a 1 hasta q, y pues sustituimos los x sub i, que es la suma de los j sub 1 hasta p, perdón, de los y sub i j por f sub j. Entonces, ¿esto cómo nos queda? Pues esto nos queda a la larga como una doble integral, doble suma igual a 1 hasta q, la doble suma, y j igual a 1 hasta p, de los y sub i j, f j, e sub i. ¿Sí? Y pues hay que tener restricciones algunas como consecuencia. Consecuencia, diremos que el conjunto de índice, bueno, el conjunto de todos aquellos elementos que están en las bases de estos de acá, déjenme ver. Uno hasta, si estoy bien, ¿no? Y si estoy bien, a ver, o es al revés. Las y las J sí es al revés, ¿no? Para que todo cuadre. Estos tienen que recorrer. A ver, déjenme ver. Sí, sí. Tienen que recorrer. Estas van a ser las I y estas van a ser las J. Hoy sí. Entonces, es un sistema. Esto de acá es un sistema de, ¿de quién? ¿De dónde estábamos partiendo? Fíjense bien. Estábamos partiendo de, bueno, vamos a considerar las bases de F como cada espacio vectorial de E como F espacio vectorial, ¿sí? Esto de acá, a ver, permítame. Consideremos las bases de F como cada espacio vectorial, bien. Y E como F espacio vectorial, sí. Entonces tenemos estas dos bases respectivamente y para un elemento. Ajá, entonces estamos tomando los elementos aquí, en E. Entonces, lo que me está diciendo en esencia es que esta cosa de acá que acabamos de construir es un sistema de generadores de E. Bien, así. Hoy sí, ¿cómo nosotros podemos encontrar una base para E como cada espacio vectorial? ¿Qué es lo que me está diciendo? Que esa cosa tiene que ser finita, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo? Como K espacio vectorial. Espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, ya está. Ya lo tenemos. Que era esto, de hecho.
esto que queríamos probar, ¿no? Es esto de acá, ¿sí? Ya tenemos que A implica B, B implica A, solo falta probar esto de acá, que esta dimensión de esta extensión es igual a la multiplicación de esas dos extensiones. Entonces, ¿cómo lo probamos? Con eso, pues, bastaría probar o ver que un sistema, bueno, que de hecho eso forma un sistema linealmente independiente, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? ¿Se acuerdan de la noción de un sistema linealmente independiente? Bien, lo voy a escribir y pues igual ustedes por su cuenta lo repasan, ¿sí? Para probar, que estas cosas de acá, vamos a ponerlo, la dimensión de, eh, bueno, de esta extensión es igual a la dimensión de las multiplicaciones de estos dos. Perdón, estoy poniendo lo mismo, acá sería f por la dimensión de f con k, creo yo que es, ¿no? A ver. Sí. Bien, entonces con esto pues basta ver que, que es un sistema, sistema linealmente independiente, o sea que cualquier combinación lineal de esos elementos pues tiene que ser cero, donde las constantes tienen que ser las constantes, si es igual a cero, todas esas constantes tienen que ser cero, ¿sí? Entonces, eso es lo que me está diciendo. Entonces, vamos a supongamos que vamos a tener una combinación lineal, lineal, eh, pues igualada a cero, ¿no? Y pues para eso lo voy a poner así. Lo voy a denotar como una doble sumatoria desde i igual a 1 hasta q. Y la otra sumatoria va a ser desde j igual a 1 hasta p de ciertos elementos de z sub i j, f de j y e de i. ¿Sí? Esto tiene que ser igual a 0. Bien. ¿Cómo? Perdón, y voy a decir que este z sub i j pues está viviendo en el campo K, perdón. Entonces, lo que tenemos entonces que 0 va a ser igual a la combinación lineal. La combinación lineal ahora lo voy a poner así, desde i igual a 1 hasta q de la suma de j igual a 1 hasta p de los z sub i j por f de j por e de i, ¿sí? ¿Qué me está diciendo eso? ¿Sí? Lo que me está diciendo en esencia es que si todo esto es igual a 0, pues por ende, pues esto tiene que ser igual a 0, ¿no? Porque es la suma interior. Entonces, luego, la suma está la interior desde j igual a 1 hasta p de los z sub i j de f de j. Esto, esto es igual a 0.
ya que esta base de acá, E1, E2, bueno, estos elementos de acá, perdón, estos elementos de acá, pues es una F base, es una F base, F base, y pues acordémonos que una base, pues todos los elementos son linealmente independientes y aparte tienen la misma dimensión de nuestro espacio, ¿sí? Eso es una base. Por ejemplo, una base para R3, o sea, para que recordemos más o menos la noción, ¿no? ¿Se acuerdan de una base para R3? Pues eran estos canónicos, E1, que era 1, 0, 0, E2, este era 0, 1, 0, y E3, este era 0, 0 y 1. Y acordémonos que estos tres señores de acá nos generaban todo el espacio de R3. O sea, cualquier combinación, si ustedes se fijan, estos son linealmente independientes, ¿sí? O sea, la única manera de que la suma de estos tres con otras constantes sea igual a cero es que esas constantes sean cero, ¿sí? Eso no hay problema de verlo. Entonces, todo esto me está generando el espacio, o sea, estos tres me generan R3. De hecho, es justamente R3, ¿sí? Entonces, eso es pues, solo para que recordemos esa noción. ¿Y por qué estamos diciendo que esto, o sea, por qué estamos aseverando que esto es igual a cero? ¿Por qué? Pues porque esta la tomamos como una base, de hecho es una F base, ¿de quién? De E, ¿va? Y como por otro lado tenemos nuestra otra base desde F1, F2, ¿hasta quién? Hasta F ¿qué? FQ, ajá, es una K base, también es una K base, es una K base de F, ¿sí? Tenemos que, los Z sub y J, pues estos tienen que ser forzosamente cero para cada par de índices y J. Y pues ya hemos probado que pues esa cosa es una combinación. Sí, es una sí, combinación, bueno, que es un sistema linealmente independiente, de hecho. ¿Queda claro? ¿Tienen dudas hasta acá? Y ya está probado. ¿Tienen dudas? ¿O me fui? A ver. Hola.